Muy buenas tardes, señores. Es un gusto volver a convocarlos a esta reunión de experiencia de usuario. En esta ocasión ya vengo con noticias después de la última entrevista, con los datos recolectados de la última reunión que tuvimos. Se pudieron sacar un levantamiento de información bastante rico en datos basados en la encuesta que hicimos, la cual nos llevó a varios resultados como para poder mostrarlo ahora, porque la idea es testear la idea, ver si les parece como a lo que queríamos llegar en primera instancia con las preguntas, que era resolver el problema de experiencia con respecto a las clases online. Más que nada, descubrimos que los problemas principales de la cuarentena, más que nada, era el tema de la motivación, el tema del desafío de estar en una sala real de una universidad, y eso es lo que hemos estado trabajando para poder desarrollar este prototipo. Cabe destacar que fue un reto bastante no convencional, porque no va, o sea, con respecto a lo que estamos haciendo no era como lo que esperábamos, pero estamos contentos con el resultado. En esta instancia voy a mostrar como más o menos el resumen de cómo surgió todo esto gracias a ustedes, así que les voy a presentar un documento, pero antes, para la gente que no vio, por ejemplo, el primer video, que probablemente lo vuelva a mostrar, aún así necesito que se presenten, como una presentación así cortita nomás. Eh, Vamos a comenzar de nuevo con Vicente, luego Cristian y finalmente Joseph. Bueno, muchas gracias por la presentación cortita. Soy Vicente González, estudiante de diseño industrial de cuarto año. Ya estoy terminando la carrera y eso. Un gusto de participar de nuevo en esta entrevista. Hola, buenas noches. Yo soy Cristian Levícora, también un compañero de los presentes, diseñador industrial de cuarto año también, y muy agradecido nuevamente por volver a estar acá esta noche. Hola, buenas, al igual que mi compañero, soy diseñador industrial, mi nombre es Joseph Fonseca, también de cuarto año, y un gusto estar aquí nuevamente. Perfecto, muchas gracias a todos. Voy a pasar a ver, o se les voy a pasar a mostrar un documento que hice, como resumiendo lo más que pude el trabajo de investigación que hicimos. Voy a compartir la pantalla. Espero que se pueda ver. Si no, de todas formas, voy a compartir la pantalla completa. Ya. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Lo veo bien. Ok. Sí, se ve bien. ¿El documento también se ve bien? Sí, ¿Sí? de momento sí. Yes. Bueno, finalmente, después de tanta experiencia con respecto a la encuesta que hicimos, les presento el proyecto que se llama Diseña tu aprendizaje, el cual le hemos basado en tres símbolos que hemos construido para crear el logotipo que hicimos, que queríamos resumir más que nada todo lo que queríamos como complementar en este diseño, que era, bueno, con respecto a todo esto, este prototipo diseñado para experiencia de usuario es para exclusivamente estudiantes de diseño. Para eso incluimos el estudio, lo importante de la persona que queríamos rescatar, y sobre todo, bueno, hablarles que todo esto es basado en las personas, o sea, las personas construyen la educación, y por eso queríamos representarlo todo en un solo símbolo. Bueno, diseña tu aprendizaje nace, como bien decía antes, de la necesidad de ayudar a la educación superior a identificar y entender a sus estudiantes el cómo y el cuándo ellos logran una experiencia satisfactoria dentro de sus clases presenciales. Eh, Interiormente, bueno, el estudiante carece entender muchas veces de que ninguna situación está como preparada para algo como tan grande como una pandemia,
y a todos nos tomó por sorpresa, así que por eso esta iniciativa nace como para intentar arreglar el estándar de la educación online el día de, bueno, particularmente este año. Eh, o sea, el personaje que nos va a acompañar, sobre todo en este viaje, para entenderlo mejor, se llama Matías. Matías, él es nuestro estudiante de diseño gráfico en este caso. Y hemos intentado, bueno, queríamos mostrar un video que no ha podido llegar, pero él nos va a estar acompañando en esta como proceso de investigación del cómo llegar del punto cero al punto más alto de satisfacción en las clases. Para introducir a todo esto un poco más, este documento va a evidenciar la exploración de la construcción por el método que bueno, que intentamos solucionar el sistema de la clase online para generar el público de estudiantes de diseño. La hipótesis que principalmente, o sea, al principio nos hicimos, antes de empezar siquiera la entrevista, era que los diseños de industrial, que no queríamos primero enfocarnos en otra carrera, para ver qué tanto nos parecíamos como entre carrera y diseño, para ver si este prototipo funcionaba directamente para todo tipo de diseño. Los estudiantes de diseño industrial no poseen actualmente el espacio ni las herramientas para trabajar en sus proyectos. Además, su espacio de aprendizaje didáctico que permitía concentración y gestión del tiempo, es por esto que necesitan adquirir estos espacios para concretar su semestre de forma exitosa. De primera instancia queríamos crear un lugar como específico, sanitizado para clases con herramientas para poder ocuparlo dentro de las clases, pero vimos que por temas sanitarios y por el tipo de presupuesto también era muy difícil, aparte, sacar a los estudiantes de su lugar de protección era muy difícil y contradecía totalmente la idea de mantener sano y cubierto a un estudiante. La segunda hipótesis que nos hicimos también como respaldo era que los mismos estudiantes generalmente no poseen un espacio de comprensión y empatía dentro de sus clases o dentro de sus habitaciones, de su espacio de trabajo, para disminuir el estrés emocional, que era un punto fuerte que queríamos rescatar, el tema de la salud mental sobre todo en este proyecto. Necesitaba un espacio complementario para poder trabajar estos aspectos. El levantamiento de información más que nada fue la entrevista o la encuesta que hicimos a través de Google Encuestas, que fue exclusivo al principio para diseños industriales, pero que nos basamos en esa misma entrevista para hacerla a diferentes tipos de carreras de diseño y vimos que funcionó bastante bien. Por tanto fue la herramienta principal que ocupamos, aparte de la entrevista, que fue súper fundamental porque era un boca a boca de estudiantes de estudiantes de industrial con estudiantes de diseño. Bueno, principalmente rescatamos el tema de la motivación, que se volvió un factor importante a la hora de comenzar a construir la idea de planificación de la clase, que finalmente eso fue lo que queríamos hacer, era planificar una clase. O sea, diseñamos una clase completamente para que el alumno pudiera estar a gusto dentro de su método de estudio. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Sí, Sí, sí. El arquetipo de usuario, más que nada, esto fue necesario para hacer la investigación, porque hacer un arquetipo de usuario más que nada significa meterse dentro de la cabeza de un estudiante, intentar ver que no todas las personas son iguales, eso está claro, pero más que nada podemos ver qué cosa lo motiva y qué cosa lo frustra y cómo lo podemos solucionar. Más que nada queríamos saber qué perfiles representaban este tipo de personas, cuáles sobre todo en la encuesta salieron. Estas personas por lo general eran personas que carecían un poco de concentración, no tenían muchos motivos, o sea, mucha motivación no tenían. Entonces, parte de la pandemia pegó fuertemente en eso y como que lo agrandó. Entonces, más que nada el arquetipo de usuario, en el fondo, estudiar a nuestro cliente, en el fondo, que sería el estudiante, era importante para el proceso de levantamiento de información. Antes de seguir con esta investigación, teníamos que ponernos en una situación en la que el arquetipo estuviera en una clase inventada, o sea, más que nada
simular una clase normal, cómo ellos tratarían la clase, cómo ellos se moverían dentro de ella, qué harían antes, durante y después de la clase, cómo se comportaban y cómo ellos, como en el fondo, tenían esta experiencia, cómo la vivían. Entonces, ocupamos estos dos arquetipos, que uno era Ignacia y el otro era Vicente. Bueno, así los llamamos, fueron nuestros arquetipos que ocupamos. Así que ellos fueron nuestros primeros, los que nos llevaron a la experiencia significativa finalmente, que es como el tope de la clase. O sea, cuál es la idea, o sea, el sentimiento real o el punto de satisfacción más grande para un alumno para que tenga una experiencia de usuario completa. Más que nada hicimos al principio para hacer la construcción de este prototipo. Era conversar, bueno, voy a conversar más que nada de esto. Queríamos primero hacer una clase que comenzara y fuera el punto fuerte de este prototipo, que el alumno construyera el inicio de la clase. En el fondo, que él llegara a una clase, introdujera algo que tuviera que ver con el diseño, podía ser de la misma clase, algo que vio, algo que le gusta, un videojuego, una canción, algo relacionado con el diseño. En el fondo lo que queríamos hacer es que el alumno haga la clase. En el fondo que ellos se eduquen entre ellos con las mismas cosas que los rodean. Entonces para eso queríamos hacer esta introducción de la semana, que era importante para nosotros, que ver si funcionaba. Más que nada porque sentimos que esto con la pandemia, aparte de distanciarnos como físicamente, nos separa también como compañeros. Siento que yo por lo menos no conozco a la mitad de mis compañeros porque no sé nada de ellos. Siento que tampoco tengo instancias para conversar con ellos, entonces esto sirve más que nada para conversar, para conocer, para ver qué le fascina del diseño, para ver cómo se comunica con nosotros y al mismo tiempo educarnos. Esto sería como una introducción semanal por llevada de lista, o sea, cada compañero tendría que llevar una introducción a cada clase una vez a la semana, dependiendo de qué clase. Y este sería como el tope 1 del prototipo. Con esto partimos, más que nada. Antes de comenzar con el diseño de toda una clase, comenzamos con la introducción, que era lo importante, cómo comenzamos una clase. Finalmente decidimos el diseño de tu aprendizaje, porque con este mismo concepto que anteriormente dije, que el alumno hace la educación, sentimos que eso, al final la persona puede diseñar su aprendizaje. Sentimos que la persona como ser humano tiene la capacidad de enseñarles a otros, no solamente el profesor, sino que los mismos alumnos de diseño pueden inspirar a otros alumnos a diseñar su arquetipo de estudio. Para llenar estas necesidades básicas que queríamos lograr, era el ocio, bueno, el poder descansar, el tener empatía, la conversación, que es por instinto natural del humano, el tener que comunicarse. Y bueno, más que nada hacerlo no tan pesado para los alumnos ni para los profesores, y al mismo tiempo tener un resultado satisfactorio. Más que nada eso sería como el resumen del prototipo que estuvimos haciendo. Me gustaría igual saber como de momento si se logró entender la idea. Bueno, hay un punto que se me olvidó mencionar, pero primero quiero saber como opiniones antes de seguir, para después explicar como los puntos que me faltaron agregar al documento. Si alguien quiere empezar. O sea, de manera general se ve como un proyecto súper completo, tomando en cuenta todas las dificultades que hay en este mismo momento para poder poner en práctica algo de este estilo. O sea, hay que tener, como tú dijiste, hay que tener en consideración las medidas restrictivas sanitarias, no puedes mover mucho a las personas de tu lugar de comodidad, porque al final cada persona, como tú dijiste, es un mundo. Sacarla de este entorno del que ya llevamos, ¿cuántos serán? 9 meses ya en esta ¿cuál es la palabra? En esta fase, por decirlo de alguna manera, es complicado, porque hay personas que tienen diferentes rollos. O sea, que a mí no me molesta ir a un lugar físico, y yo ya, por decirlo de alguna manera, le perdí como el miedo ya a contagiarme, por ejemplo, pero de todas formas me cuido, cosa que no quita, una cosa no quita lo otro, pero siempre hay gente que es más
no sé cuál es la palabra, pero le tiene más miedo a esta cosa. Entonces, claro, es mucho lo que dices tú, como creo que llevaste muy bien a cabo algo muy complicado y le diste una solución que no es tan utópica y que se ve mucho más real dentro del plano actual. Muchas gracias. Yo puedo decir que es interesante el punto que tocaste cuando decir que tanto los alumnos como los profes pueden aprender entre ellos mismos, como esa suerte de feedback que se produce ahí, porque claro, si bien tú obviamente vayas a aprender por lo que te enseña el profe, ¿cachai? Por una pauta que tiene, por los conocimientos que él maneja, igual hay otras cosas que uno también puede perfectamente puede como demostrar al resto, y como dijiste también puede inspirar al resto también. Eso me gustó esa parte. Muchas gracias. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya. Sí. Para empezar, el logo me encantó. Igual. Está muy bacán, quedó muy bueno. Muchas gracias. Y yendo a lo importante, me gusta y de hecho estaría súper bueno. Y de hecho creo que muchas veces lo he escuchado de que se dicen que no, que tengamos una conversación para entenderlo mejor, pero nunca se lleva a cabo. Y de hecho sería muy bueno porque no solo nos ayudaría a nosotros como alumnos o estudiantes, el hecho de, por ejemplo, ya, empezar una semana, la primera clase de la semana, lunes a las 8 de la mañana. Claro, si no tuviéramos en este contexto. Empezar con una conversación contando, no sé, cosas, cómo estuvo el fin de semana, cómo estuvo el día, no sé, cualquier cosa. Y ese feedback entre alumno, profesor o profesor, alumno, no solo ayudaría como a descargarnos a nosotros, sacarnos un peso de encima, sino que también ayudaría al profesor a entender un poco más a su alumno, y quizá entendiendo al alumno podría él mismo cambiar un poco su forma de enseñar y la enseñanza sería incluso mucho más personalizada, y aparte de nosotros nos ayudaría a obtener una mejor enseñanza, le ayudaría al profesor a enseñar mejor. Entonces está súper bueno. Que bueno, o sea, me rescata mucho el tema de o sea, la parte bien lograda que logro rescatar de sus apreciaciones de momento es la parte como más de la persona, que es como más el conversar, el tratar no como números a las personas, sino como humanos en el fondo, que son lo que está detrás de la pantalla en todo momento, sobre todo este año que yo creo que la mayoría hemos visto solamente al profe en las cámaras y sería. Entonces el resto somos números, claro. Entonces eso es como más que nada lo que queríamos rescatar también, que detrás de cada username que hay una persona que está seguro pasando normal, no está bien llegado a la clase, pero introducir la clase con algo que los motiva, que inspira a otros alumnos también a conectarse a la clase, me pareció un poco interesante el tocarlo. Muchas gracias también por de su hecho, apreciación. si me dejas decir una cosita. Sí, dale. De que, perdón por decirlo ahora, pero se me ocurrió recién ahora. Y fue una analogía que puede ser muy tonta, pero tiene sentido. Anda. No sé si cachai estas como rejillas que se ponen en el lavaplato para que no pase restos de comida. Sí, sí. Ya. Imagino que eso somos nosotros como estudiantes. Claro. Y esas basuritas serían, por ejemplo, nuestro estado de ánimo, por ejemplo. Y onda, más que rejilla sería un filtro. Y onda, a veces, claro, como tú decías, a veces se nos ven a los estudiantes como números, como, tomen, reciban y produzcan. Nada más. O sea, nos ve como una esponja, como toma información, absorbe, y después bota. Claro. Pero somos más complejos que eso, somos como un filtro. Onda, ya. Nos tiran información que sí es útil, nos sirve, pero si mi filtro está tapado,
va a pasar muy poco de eso. Claro. Porque onda, ya, digamos, aquí mismo, ya, me conecto a una clase, la información que están dándome es súper útil, pero estoy lateado de todo lo que me pasa en la semana, en la casa, y no recibo todo lo que debería recibir, o no absorbo o no dejo pasar todo lo que debería pasar. Claro. En cambio, si mi filtro fuera limpiado antes de empezar a recibir información, pasaría todo. Eso quiere decir. Se me ocurrió así. Bastante buena la analogía. El último minuto. Voy a pasar al otro punto. Quería más que nada hacer la introducción de la introducción, que era la parte más importante del trabajo, para la redundancia. Así que voy a mostrar como el paso que sigue. Voy a compartir en una pantalla. ¿Se logra ver bien en la pantalla? Sí, súper. Ya. Bueno, la parte importante que queríamos hacer era la parte introductoria, o sea, esto de llegar a la clase y decir, profe, a mí me gusta esto del diseño, lo que hoy día, o vi un meme súper bueno que fue construido con este programa de diseño y no lo conocía, o me gustó tal canción y el álbum de la banda tiene tal tipo de diseño y no sé, lo rescata. Llegar a la clase, una hora y media, o sea, media hora, de conversar con los alumnos, de que la persona te conozca, de que el profesor te haga un feedback, con lo que valga la redundancia, era lo que queríamos rescatar. Seguido, después de la introducción, las horas de trabajo, hacer que el alumno nunca pierda el foco de que está en una clase, de trabajar, horas intensivas de trabajo, cuando se trabaja se trabaja y cuando se descansa. El break queríamos rescatarlo también, que si fuera una parte importante siempre en una clase, que el alumno tenga descansada la cabeza, aunque sea a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, antes de ir al almuerzo, cualquier cosa, que el alumno tenga la cabeza fresca para rescatar toda la información. Las dinámicas que son importantes para mantener al alumno despierto también después del break, que siga trabajando en el fondo, pero que no pierda el dinamismo de la clase, que no sea solamente ver un PDF y perder el resto de la clase, que puede haber sido muy interesante, que sea en el fondo el profesor tenga la obligación de que el alumno aprenda de otra forma más dinámica en el fondo. Así que eso queríamos rescatar. En el otro punto, finalmente el feedback, que era, valga la redundancia, lo importante en este punto de la clase, que era revisar trabajo, conversar con otros alumnos, evaluar los alumnos que evalúan a sus compañeros y así. Seguido de, finalmente, si es importante para el profesor pasar materia nueva o si ya terminó la clase, cortarla antes. Y este es encerrar todo este círculo en una clase que es, según nosotros, es lo más dinámico y al mismo tiempo como hacer que el alumno no pierda en ningún momento el foco de su estudio. Siento que este fue el resultado como más satisfactorio dentro de las clases. Y este era como lo que quería mostrar, que se me olvidó agregarlo al PDF. No sé si logran entenderlo más o menos bien o... Sí, me parece, se entiende completamente, o sea, es como lo mismo que explicaste delante, pero esquematizado. Claro, eso. Claro, después de la introducción, o sea, ahora, me gustaría igual saber ahora este punto del testeo, como qué partes le gustaría a usted agregar, qué partes no le gustaron, o si ustedes encuentran que esto está bien construido como para que esta clase usted entraría a una clase y si este método estuviera en todas sus clases, ustedes lo tomarían como bien, como mal, alguna parte que ustedes mejorarían, cualquier cosa. O sea, dentro de todo a mí me parece como un esquema bastante, si se puede llamar, perfecto, como de lo que sería una clase ideal, porque al final combinan las dos partes importantes dentro de una clase, que es la comunicación del profesor con los alumnos y una parte que tiene que ver directamente con lo que el alumno aprende y con el feedback que le daba un profesor, porque muchas veces a nosotros nos pasaba con una profesora en particular, no vamos a dar nombres para evitar problemas legales, pero siempre nos pasaba que
al momento de la clase se hacía todo súper tedioso, las clases de ella parecían todas iguales, a pesar de que eran 3 ramos diferentes, o sea, no es como que nos haya pasado una pura vez, no, nos pasó 3 veces, que la clase se sentía totalmente igual y que la materia era un reciclado de los ramos anteriores. Entonces se daba mucho esto y el feedback, como tú decís, es muy importante. Y acá, bueno, en este caso no se daba para nada el feedback, y cuando había feedback quedabas peor que sin el feedback. Entonces, el esquema que presentaste ahora como solución a mí me parece ideal. Pensando que, bueno, claro, lo mismo que dice el bicho, eh, esas clases eran bastante tediosas. Eran, de hecho, siempre me extrañó que no hubiera otro esquema para enseñar, era lo mismo, pues. Entonces, claro, 3 clases eran lo mismo y no, era terrible. Si a esa clase le hubieran aplicado el esquema que presentaste, no, el cambio hubiera sido enorme, porque de partida ya como no sé, a la mitad del semestre, ya no te dan ganas de ir, ya no tenés la misma motivación de antes, pues, y siendo que un ramo súper interesante, pues, porque es creativo. Si fueran cosas como más técnicas, como ya yo entendería que no podría como plasmar un ambiente más de didáctico entre aprender un software. Pero en este caso eran como ideas, ¿cachai? Era un flujo de creatividad constante, pero si siempre lo estoy remontando a cosas súper banales y como que te estén tratando de ignorante, no sé, ¿cómo lo puedo decir? Como que em, es como que te insultan el intelecto si te están diciendo que no entendiste o te está explicando algo que ya lo viste 3 veces durante estos 4 años, entonces como, no sé, yo por ejemplo, me sentí un poco ofendido, porque era como, por favor, dése cuenta. Así Sí. que si a este ramo le hubiéramos aplicado este esquema, otro hubiera sido la cosa. Muy de acuerdo con lo que han dicho anteriormente. Y claro, a esa clase se lo hubieran aplicado este esquema y cambiado la profe. Sí. Hubiera sido muy diferente. Y de hecho fue muy frustrante porque fue la primera frustración, después la tercera ya fue un trámite. Fue soportar nomás. Pero la primera vez que tuvimos ese ramo frustrante, veíamos anteriormente de un ramo extremadamente entretenido, que está relacionado con esto. Incluso desarrollamos un proyecto, participamos en una feria. Fue un roleplay, fue un juego de rol, fue creerse que ya estábamos egresados, diseñamos un proyecto, fuimos a participar en una feria y todo el show. Fue entretenido. Llegamos a esa nueva clase con todo el hype, con toda la emoción de que este ramo va a ser parecido a este anterior. Y no, fue todo complicado. Pero claro, incluso habiendo mantenido a la misma profesora, con este esquema hubiera habido un gran cambio. ¿Por qué? Porque ya, teniendo esa pequeña instancia de feedback al empezar, ya se hubieran comentado cosas para mejorar la experiencia de la clase. Claro, me acuerdo que la teníamos en la tarde, entonces sí, después teníamos un pequeño break para continuar con la segunda parte. Y una dinámica después de ese break hubiera sido excelente. ¿Por qué? Porque si ya estábamos, digamos que este esquema ya se estaba implementando, y ya si la clase mejoró un poquito, no faltaría como la última gota para rebalsar el vaso para que todo estuviera bien. Claro. Después de ese break, y ya es tarde, la casa, ya no querés más, pero está ahí un poco motivado porque gracias a este esquema la casa es mejor. Si después de este break tuviera la dinámica que dice el esquema, hubiera sido bien y la clase hubiera terminado decente y hasta puede que entretenido. O sea,
Te escuché cortado, no sé si soy yo nomás o... Y ahí también lo escucho Sí. cortado. ¿Se cortó al final nomás? ¿Aló? ¿Sí, aló? Ahí sí. Se te cortó la parte final. Bueno, en todo caso, eso era lo que tenía que decir. Ah, ya. Bueno, idealmente queríamos mostrar también el video, que era como un tráiler, podría decirse, de cómo se construía esto. Bueno, básicamente todo lo que yo expliqué, pero en base al protagonista que nos iba a seguir en todo momento, que era Miguel. Creo que dije Matías al principio, así que me disculpo por eso. Lo que sí podría mostrar es el audio original del video que se iba a mostrar. De todas formas, igual pienso mostrárselo porque es parte del prototipo que queríamos mostrar. Entonces, eso. Ya, ahora. Ya, les voy a mostrar entonces el video. Esta pandemia cambió para siempre nuestra forma de pensar, de vivir, de estudiar y nos separó de familiares y amigos. Él es Miguel, un estudiante de diseño gráfico que de un día para otro cambió su forma de vivir la experiencia de la educación superior. Se distanció de sus amigos y compañeros y se desmotivó tanto que era el último en conectarse y el primero en desconectarse de las clases. Ya nada era lo mismo. No había interacción ni motivación dentro de las clases. Para él era como ver otro video de YouTube. No se sentía parte de la clase ni tampoco llegó a conocer a sus compañeros. Así nace Diseño de Aprendizaje, un método de estudio realizado y prototipado para que en todo momento el protagonista de tu educación seas tú. Para cada inicio de clases, la introducción de esta estará encargada a un alumno por semana, en un relato de 30 minutos dando a conocer cualquier tema relacionado al diseño. Puede ser cualquier cosa, desde música, materia, datos curiosos, hasta si en tu videojuego favorito encuentras algo relacionado a tu aprendizaje. De esta manera lograremos que en cada inicio de clases entre tus compañeros puedan conocerse e interactuar, motivando a los alumnos a tener un reconfortante inicio de jornada. Seguido de esto vendrán las horas de trabajo intensivo y participativo, esto de acuerdo a como lo haya designado los docentes, seguido de un break intermedio para mantener siempre recargados a los alumnos de seguir trabajando. De vuelta, antes de retomar la materia, serán dinámicas de cursos relacionados con lo aprendido. Pueden ser sugeridas por los alumnos y o profesores. Después de esto, se abrirá paso a feedbacks o consultas, y finalmente se pasará a materia nueva o lo que haya designado el profesor para esto. Esta construcción de clases está pensada para cada carrera relacionada con el diseño, para cubrir así las necesidades básicas de estos alumnos, relacionadas con la comunicación, la empatía, el compañerismo, el ocio y el reposo, llegando como resultado a una experiencia significativa asegurada para los alumnos. Ahora Miguel se siente parte de su clase, conoció nuevos amigos y tiene excelentes notas. Ahora es el primero en esperar que comience la clase. ¿Y tú, serás como Miguel? Diseña tu aprendizaje. No será más que nada lo que quería mostrarles, chiquillos. ¿Opiniones sobre este material audiovisual? Me parece que representa de manera fidedigna el esquema que representaste antes y le da como un contexto y algo más humano a este esquema que por ahora es conceptual meramente, pero sí me parece bastante bien como lo representaron. Claro, bien representado. Yo sé. Concuerdo con mi compañero, está muy bien representado. Y claro, onda, demuestra perfectamente cómo sería esto ya llevado a la realidad. De hecho, sería muy bueno y ojalá que así sea. Y sería un gran cambio para la clase, y sobre todo que sabe que creo que no es que vuelvan las clases presenciales luego, así que de hecho si esto se pudiera implementar sería muy bueno. Eso más que nada sería como el proceso, el prototipo, que es lo previo a un prototipo más armado, algo más diseñado. Así que agradezco mucho su tiempo y su paciencia por estos problemitas pequeños que hemos tenido. Así que muchas gracias por asistir y que tengan una buena noche.
Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas gracias invitación. igualmente. Gracias por hacernos Buenas parte de noches. esto.